Buenas noches amigos, bienvenidos a Historia y Fe, que como ya recuerdan es este rincón que dedicamos todas las semanas a lo largo de esta temporada, aquí en el canal diocesano de televisión, para abundar en la historia reciente de nuestra cultura, de nuestra civilización, que no deja de llevar aparejada la historia de la Iglesia, cómo la cultura ha influido en nuestro acontecer eclesial, cómo la Iglesia ha aportado no pocos rudimentos, no pocos asuntos, para conseguir que nuestra manera de entender la vida, nuestra cultura, lo que venimos llamando cultura occidental, pues sea como efectivamente es. Como recuerdan también, estamos haciendo un recorrido por los acontecimientos que tuvieron que ver antes y después del Concilio de Trento. Y en el amplio catálogo de consecuencias, de resultados o de novedades que surgieron en la Europa post-Trento, uno de los asuntos es el arte barroco. Para hablar de arte, como ha pasado en numerosas ocasiones en esta sintonía, la del canal diocesano, hemos contado con una de las expertos más importantes que tenemos a nuestra mano en arte y en historia del arte, que es Pilar Gordillo Izaza. Pilar, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Eres directora y fundadora de Evocarte, Pilar. Sí, Evocarte es una empresa que tiene unos 15 años de vida y la verdad es que es un magnífico instrumento, herramienta para transmitir el arte en su más amplio sentido, en el sentido de su raíz profunda de humanismo cristiano, a un público muy variado. Ya no solo es al turista, sino también al empresario, al hombre de negocios, al que viene a reunirse en nuestra ciudad y al que necesita pues, que se le abra ese monumento en privado, que se le cuente en más profundidad, porque tiene más tiempo, porque ya lo conoce, porque tiene otro clima, y es un momento maravilloso también, pues en esa profundidad, pues para hablar del porqué, el para qué, el sentido, que es lo que realmente nos llena. Pues en otra sesión hablamos un poco de lo que hacéis, cómo lo hacéis, pero antes de nada y antes de presentar el barroco en su contexto europeo, español y toledano, como no, quédense con este clip de vídeo que nos ofrece Goya Producciones, que enseguida volvemos. La Reforma Católica nacida en Trento influyó en el arte que trató de expresar el espíritu de la renovación religiosa. Las iglesias retornan a la clásica planta de cruz latina con crucero rematado en cúpula. La nave central está flanqueada por capillas laterales dedicadas a los santos. El retablo, ornamentado con escenas del Evangelio, viene a ser una catequesis visual. La nueva sensibilidad barroca contrasta con la austeridad anterior. No apela a la razón, sino a los sentimientos y busca la fascinación. Predomina lo exuberante y teatral, la complejidad de las formas, el movimiento y la línea curva. El horror al vacío y el gusto por decorar los grandes espacios se pondrán al servicio de la ortodoxia. La pintura mural se abre a la gloria celestial y al triunfo de la verdad. El arte del barroco manifiesta la fe frente a la herejía protestante que desnuda las iglesias de imágenes de la Virgen y de los santos. La pintura y escultura en los países católicos exalta los ejemplos de los mártires y de los santos. Y honra especialmente a la Virgen María como madre cercana y verdadera gloria de Dios y de la Iglesia. Se la representa como intercesora, como inmaculada y de muchas otras maneras inspiradas en sus diversos privilegios y advocaciones. El sacramento de la Eucaristía será el verdadero centro de la devoción católica, y el arte lo hará ver en cuadros como los que representan la Última Cena. Los sagrarios están ricamente adornados para mostrar que en su interior vive Jesucristo sacramentado. Igualmente espléndidos son los vasos sagrados, especialmente los cálices, y las custodias procesionales. En el campo de la música, el espíritu del barroco permitió un desarrollo espectacular de la música sagrada, con genios como Palestrina o Luis de Vitoria, que descubrieron nuevas armonías que ayudan a elevar el alma a Dios.
En conjunto, la época del barroco es una grandiosa manifestación de cultura hecha fe y arte para proclamar los principales misterios de la religión católica. Pues ya ven que Goya Producciones, como suele, con precisión académica, embotella todo lo que es las principales manifestaciones del barroco en este breve clip de 4 minutos largos, que estaba cargado, por cierto, de estampas muy toledanas. Pero queríamos hablar con la experta de esta noche. Pilar, cuando tú afrontas pues un grupo que quieren pues que les inicies un poco o que les acerques al arte, ¿cómo les cuentas tú qué es el barroco? ¿Qué es el barroco? Brevemente, así bien empaquetado. Bueno, el barroco hay que abrir mucho los sentidos y hay que percibirlo con con nuestra carne, con nuestros sentidos y metiéndonos en un contexto absolutamente de fiesta, de exultación, de gozo, de triunfo de la fe. Hemos vivido una ruptura sangrienta en el seno de la Iglesia, hemos vivido el desgarro del protestantismo. Entonces Trento intenta aclarar, clarificar y sentar las bases en sus últimos decretos referentes al arte, abriendo mucho, no encorseta a los artistas ni mucho menos, da unas directrices muy claritas, pero a la vez que deja mucha libertad para expresar lo que Trento, digamos, el seno de la Iglesia ya ha gestado y ha diferenciado para siempre. Ese sentido de la libertad del hombre, del libre albedrío, ese sentido del amor de Jesucristo hasta el último instante, la posibilidad de salvarte. Eso te hace no ser pesimista como el protestantismo, como el norte de Europa, que está seco, sin imágenes, sin color, sin emoción. También los santos, veíamos, ¿no? Qué importante, pueden interceder por ti, la comunión de los santos, la intercesión hasta el último instante, y sus ejemplos son huellas para pisar y para llegar también al cielo. Todo eso está en el barroco, está esa alegría de vivir, está esa certeza de que la carne no es una masa damnata, una masa dañada, y tenemos la huella del pecado original irremisiblemente, como los luteranos han reforzado y se han cegado en eso, y no salen de ahí. El libre albedrío que ya Santo Tomás con su escolástica nos transmitió, y el optimismo de la Edad Media viene ahora desorbitado a explosionar y a dejar al hombre ser totalmente libre con los sentidos, con las líneas, con las formas, figuras y asuntos, y con los materiales para transmitir este gozo, esta espiral, diríamos, y este cielo que no se acaba. O sea, la imagen sería mirar a un cielo, mirar a la sacristía de la Catedral de Toledo y dices, ¿y dónde está la última luz? ¿Dónde está el techo? No hay techo, se ha abierto. Y en Roma no digamos, y una arquitectura fingida y otro. O sea, esa sensación de elevación, de que el cielo se vive en la tierra, eso es el barroco. De algún modo, para los no iniciados en el arte, o por lo menos para los que tenemos unos rudimentos en el arte, ha ido todo de menos a más, ¿no? Aquel románico que era tan pequeñito, el gótico que levantó nuestra mirada al cielo, el renacimiento que ya don Pablo del Cló nos inició en él, que ya estaba cargado de humanidad, y el barroco es la plenitud de esta escalada de menos a más en color, en imágenes, en todo. Eso parece, era como irremisible, inevitable llegar a este desarrollo. El manierismo, que fue su puerta, era el final del Renacimiento, cuando se habían agotado las formas clásicas, bueno, pues esa perspectiva totalmente ordenada, esas composiciones cerradas, equilibradas, siempre encontrando una figura geométrica en el fondo, un equilibrio, una armonía, una serenidad, una perfección. Eso es el clasicismo, y a partir de ahí nosotros tenemos el gran ejemplo del Greco en Toledo, alargando, estilizando, secando y espiritualizando la maniera, la forma. Tenemos a Berruguete en nuestro coro de la catedral, que también es en nuestro Miguel Ángel español, con esas figuras, con la terribilidad, con esa, diríamos, ese nervio interior, esa pasión que está ya palpitando, y ese grupo que corona el conjunto de nuestro coro con esa transfiguración. Eso es el manierismo, es el preludio. Está anunciándonos que las formas se van a destrozar, que se van a estallar, que van a romperse por completo para dejar
esa libertad al hombre. Esa libertad porque creemos en la carne, creemos en la encarnación, creemos que el hombre es capaz de salvarse en su carne, con sus sentidos, con sus colores, con sus materiales, en esta vida. Y por eso también estamos de la mano de los santos que han tenido esa vida de intimidad y esa, bueno, pues ese diálogo personal con Jesucristo, ¿no? El padre Villoslada, que es el mapa de carreteras que yo utilizo para preparar todos estos programas, cuando habla del barroco, al que le dedica no poco espacio en su historia de la Iglesia, lo presenta sobre todo como fruto del Concilio de Trento, o sea, no una especie de consecuencia involuntaria, sino uno de los frutos más inmediatos del Concilio de Trento, y también como buen jesuita, como el arte más de la compañía de Jesús. ¿Hasta qué punto es cierto las dos cosas? El Concilio de Trento tuvo intención de que cambiar incluso la estética, y hasta qué punto se puede decir que es el arte más propio de la compañía, el barroco. Bueno, es interesante y ahí entraríamos en un debate que detecta uno cuando lee a los autores, ¿no? Por un lado, importante, el Concilio de Trento, que además un toledano, Antonio Covarrubias, allí estuvo, su firma en las últimas sesiones, en las actas conciliares. Él está pintado, porque era amigo personal de Dominico Greco, está pintado en el entierro del señor de Orgaz, está pintado como retrato individualizado que podemos ver hoy en el Museo del Greco, antigua casa del Greco, y él le transmite al Greco esos postulados. Trento lo que hace es decir que ya no se pueden representar fábulas, leyenda dorada, historias que no sabemos si fueron ciertas. Trento se pone serio con la iconografía, con los asuntos, porque el luteranismo se ríe de muchas de nuestras retablos o de prevelas, de bancos, de escenas donde el martirio de este santo pues es más esto, más los peines de acero, más ahora la piedra, ahora el molino, ahora... Entonces esas historias de la leyenda dorada, que es leyenda verdadera en su momento, de Santiago de la Vorágine, Jacopo de la Vorágine, este dominico del siglo XIII, pues va a ser descartado. Se invita a representar lo que está en la Escritura. Igual que el luteranismo es escriturista y riguroso, la Iglesia toma buena nota y lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia está perfecta. Por eso, cuando vamos a pintar el entierro milagroso en Santo Tomé del Señor de Orgaz, hay que pedir un permiso a Roma. Caramba. Y se pide el permiso y se concede, porque se certifica el milagro. No se puede pintar algo que sea una fábula, una tradición, sin tener el certificado de Roma, sin tener la certeza de que eso ha sido verdad. O sea, se vuelve muy verdadero. Hasta los apócrifos quedan descartados en esta nueva... Los apócrifos, de alguna forma, vienen a, bueno, pues a completar esas historias de la vida de la Virgen. Ya están tan asumidos, Joaquín y Ana, están muy asumidos. Entonces, sí que es verdad que no se prohíbe representar a Santa Ana, no, eso no. Pero sí que esas otras historias, bueno, tradiciones, hay que pasar por Roma, hay que ver que tienen carta de credibilidad. En ese sentido hay mucha seriedad. Eso hace Trento, sobre todo. Y luego la segunda parte de tu pregunta de los jesuitas, es verdad que las iglesias jesuíticas van a coincidir en tiempo, en espiritualidad y en forma con el barroco. Es un brazo armado, pero no olvidemos que el estilo artístico no lo crea la Compañía de Jesús, no podríamos identificarlo así. Lo que sí que sabemos es que cuando uno está en una época en la que se está exultando la Eucaristía, porque en Trento se le da todo el valor y toda la importancia a los sacramentos, a la confesión, a la penitencia o reconciliación, y cómo no, a la Eucaristía, pues esa ostensorio, esa torre eucarística, esa cúpula que deja un chorro de luz para que caiga teatralmente sobre el lugar donde se va a producir ese gran milagro de la transustanciación, pues claro, los jesuitas toman buena nota y también lo aprovechan y también lo hacen. Eso sí, es verdad que es la iglesia más misionera, la del barroco, la que más sale a evangelizar América, y la Compañía de Jesús es, en buena parte, muy culpable de esta gran evangelización y muy protagonista, y por eso está unida íntimamente al barroco. Pero no sé si me he aclarado y he explicado que no es el estilo de la Compañía de Jesús, o la Compañía de Jesús crea el barroco, no, el barroco tiene entidad suficiente, importancia suficiente, pero lógicamente la mayor parte de las iglesias de la Compañía de Jesús, la primera Palencia, después Alcalá de Henares, la tercera Toledo más o menos, las de españolas, están lógicamente recogiendo el testigo de esta explosión, de esta ruptura de líneas y de esta libertad, teatralidad y exaltación de la Eucaristía.
Lo cual ensambla muy bien con expertos anteriores, con don Gustavo Conde y tantos anteriores que dicen que una de las consecuencias eclesiales de Trento fue una iglesia más misionera. La compañía son los que viven su época de mayor esplendor, por eso asumen ese papel tan decisivo. Y sobre todo en Hispanoamérica, cuando en la sesión anterior hablamos de las reducciones, de todo el papel que tuvo la compañía por allí, que también fue para ellos ocasión para trasladar este estilo, que tan bien caló. El clip de vídeo nos hablaba de los temas más evidentes del barroco. El papel de la Virgen María, que había quedado muy menospreciada por parte de los protestantes, el papel de la Eucaristía también muy denostado por la Reforma. Más temas que... O en eso se agota básicamente los temas del barroco. Ni mucho menos, ni mucho menos. Muy importante los santos, porque es verdad que el protestantismo le ha quitado la importancia a los santos, el culto a los santos, ese inspirarnos en ellos y ese pedirles intercesión. Están vivos, son nuestros hermanos vivos en el cielo. Entonces los santos nos dan un ejemplo maravilloso y sobre todo se fijan los artistas, los santos les llaman la atención porque de alguna forma viven el cielo en sus vidas, en su oración, en sus momentos de oración, a veces penitencial, porque no olvidemos que otra de los regalos de nuestra iglesia después de Trento es que te puedes reconciliar, es que puedes caer y te puedes levantar, es que no estás condenado por un pecado grave de tu vida hasta el último instante. Por eso existe ese santo mirando la cruz con una calavera. Los santos que Francisco de Asís es un santo amable, dulce, maravilloso, que jamás había estado con la calavera. Pues en el barroco no la va a abandonar, estará permanentemente. María Magdalena, con su calavera, con su San Francisco y Santo Domingo, todos los santos que se nos ocurran tendrán esa conversación íntima, penitencial y esa oración profunda, que llegará, la oración del día a día que cualquier cristiano podemos tener inspirándonos y basándonos en esas escenas, llegará al punto máximo en el éxtasis, es decir, en ese arrebato místico. Es lo máximo de ese diálogo, de esa intimidad con Jesucristo, con la Trinidad, lo que van los autores barrocos a quedarse absolutamente eclipsados, cautivados, y nos van a transmitir el éxtasis de muchos santos, sus glorias y en medio sus comuniones. La comunión es otro tema favorito del mundo del barroco, la comunión de este santo, la última comunión de José de Calasán, la última comunión de tantos otros santos, San Carlos Borromeo, en fin, pero llegando, como digo, a la apoteosis, al triunfo de los santos, triunfo que casi están en plena asunción al cielo. Pues ese triunfo de que rompen el cielo y que también con la cruz, con su vida, con su martirio, porque es una iglesia martirial, es una iglesia que está sufriendo en Europa unas guerras de religión ensangrentada. Es una iglesia que a la vez se apoyará en esos santos para seguir adelante como camino seguro. Y bueno, en este cursillo acelerado que me has estado dando previamente para tener esta conversación, comentabas que no se puede entender un estilo artístico sin los valores, que ya hemos visto parte de los valores del barroco, sin los temas que se tratan, que ya hemos visto un catálogo importante de temas, y hablar finalmente de la estética, de cómo tratan de plasmar todo esto. ¿Cuál es la estética eminentemente barroca? ¿O cómo podemos los ligeramente iniciados identificar un cuadro barroco o un ejemplo de arte barroco? ¿Cuál es el... Pues en cuanto a los materiales hay mucha libertad, hay mucho gusto por la policromía, por mezclar mármoles con jaspes, con bronces, como el concepto de fondo es esa explosión, ese triunfo, esa teatralidad, pues todos los efectos teatrales que nos puedan ayudar de composiciones de luces, en la arquitectura, rompimientos de líneas, de frontones, la curva frente a la línea recta, abrir las composiciones, una composición que decíamos antes clásica, cerrada y equilibrada, ahora está siempre abierta con diagonales, con trampantojos, con personajes cortados en primera línea, con escorzos atrevidísimos, alguien que entra, que sale, que cae planeando, que viene por aquí, que sale por allá. Nuestra mirada va zigzagueando, realmente la composición nos envuelve como si fuera una espiral, una serpentinata, una helicoidal, como si nos metiéramos en el sumidero del agua, de la bañera, y entonces no sabemos por dónde mirar. Está desequilibrado, hay masas, hay vacíos, hay luces, hay sombras, luces centelleantes a veces, luces exageradamente potenciadas desde que Caravaggio regala a la historia del arte ese
tenebrismo, ese naturalismo caravallesco, que es iluminar violentamente una zona y dejar en penumbra a otras, pues esa huella es ya indeleble. Todos los autores tienen más o menos caravallismo y el barroco madrileño pues, potenciará las luces doradas o la pincelada más algodonosa, más velazqueña, con Ricci, con Carreño. En fin, iremos viendo esa evolución a todavía más libertad, suavidad, teatralidad. La diagonal es una idea clave, y los colores pues absolutamente contrastados, explosivos, luces y sombras, colores muy dorados, jamás fríos, jamás clásicos y casi nunca pastel. El color pastel vendrá luego en esa racionalización de nuevo que será el neoclasicismo. Aunque la bóveda por excelencia es la de la Capilla Sixtina, tenemos la impresión de que el afán por pintar las bóvedas, esa especie de exceso en los techos, incluso algo que apuntabas antes, que es ese romper y que se vea la gloria del Padre, es algo propio del barroco. ¿Es así? ¿Es propio de esta...? El barroco es más la época donde se abunda en todo esto, en pintar techos, ¿es así o es una impresión solo? Ya se habían pintado techos en el Renacimiento, sobre todo en Italia. En España siempre hemos sido más incapaces de aprender la técnica al fresco, es una técnica muy compleja. Tuvimos que traernos a los primeros italianos para que nos enseñaran, y bueno, pues ahí vemos Felipe II contratando a pintores italianos para pintar las bóvedas del Escorial, que por cierto son todavía muy hieráticas, muy sosas, muy frías, sin mucha, en ese último siglo XVI. Sin embargo, luego vendrá Luca Giordano a arreglar un poquito el Escorial con la escalera, pero estábamos hablando ya de finales del siglo XVII. A Luca Giordano le va a contratar Carlos II, el último rey Austria, 10 años últimos de su vida, le trae con toda su familia, le hace un contrato con una buena paga anual impresionante, él se viene con sus criados y se instala para pintar todo lo que haya que pintar de parte del rey, empezando por la escalera del Escorial. Luego lo mandamos a Guadalupe a hacer el camarín de Nuestra Virgen de Guadalupe, y como no, pasará 9 meses pintando la sacristía mayor de la catedral. Por ese orden fue, primero el camarín, los cuadros de la vida de la Virgen del Camarín de Guadalupe, y finalmente fue el... Y luego la alegoría del Toisón en el salón de bailes del Palacio del Buen Retiro. En fin, todavía le dio tiempo a hacer más cosas, pero hay que pensar que boca abajo, a oscuras, con luces de velas, cayéndole los goterones. Es un pintor que afortunadamente llega ya al final de su vida y tiene una técnica, una destreza, que pinta muy rápido. De hecho, su sobrenombre en la historia del arte es Fa presto, el rápido. Su padre le metía prisa, según la anécdota que se cuenta. Luca, fa presto, date prisa, que hay que acabar y cobrar, claro, los metros de decoración, esto. Y el muchacho pues llegó a desarrollar una técnica, se dice, por la que pintaba a 2 manos, a 2 pinceles, llegó a ser ambidiestro. Entonces hacía el boceto con la izquierda y rellenaba con la derecha. Entonces todos esos trampantojos que tenemos en nuestra sacristía, esos balcones, esas arquitecturas fingidas, esa especie de ventanas que no son tales, son las arquitecturas fingidas para hacer pareja con las verdaderas ventanas que están en el otro extremo, las que dan al patio del tesorero. Pues todo eso es fruto de muchos años de dibujo y de, sobre todo, una técnica en la que permite a la pincelada realmente fluida, volar, y la interpretación suya, que es la imposición de la casulla por parte de la Virgen a San Ildefonso. En cualquiera de nuestros televidentes que vaya la próxima vez a la sacristía se va a fijar, pues va a ver que es como si hubiera caído una bomba, o sea, una explosión. Allí están todos aterrorizados, cayéndose para atrás, y por supuesto la Virgen feliz con su tono azul celeste, y Ildefonso recibiendo su casulla en medio de verdaderamente un torbellino de figuras y una explosión de pinceladas maravillosas, además del nombre de Yahvé, el nombre de Dios, que cae además a pico, con una composición absolutamente compleja, con una perspectiva estudiadísima, muy teatral, y por supuesto la Toledo del siglo XVII, que no tiene desperdicio, de finales, con nuestro puente de San Martín, San Juan de los Reyes. No queremos acabar esta primera conversación sin hablar de la relación, no solamente en el barroco, que ya vemos que la hay, sino en todo movimiento artístico y espiritualidad. Los que hemos coincidido igual en algún claustro con algún profesor de historia, el historicismo marxista asegura en su manera de ver que el arte ha venido aparejado a la vida cristiana porque parecía que los recursos económicos estaban en manos de instituciones religiosas. Y por eso el arte vino siempre de la mano de una espiritualidad.
¿Qué relación mantienen arte y espiritualidad? ¿Se puede valorar un movimiento artístico sin que haya una espiritualidad detrás? El arte posmoderno igual manifiesta que el arte puede estar un poco como descarnado de ello. ¿Qué relación existe entre ambos, no solamente en el barroco, sino en general, cuando uno se acerca a una obra de arte? ¿Por qué parece que se exige que haya algo detrás? ¿O puede haber un movimiento artístico sin trasfondo? Bueno, si entendemos espiritualidad solo lo que es el sentido religioso católico, porque espiritualidad también es el retratado que se pone ahí en el Renacimiento, tiene una espiritualidad, tiene realmente una intención, tiene una vida interior, tiene una vida y eso es digno de analizarse, ¿no? Sí. Pero verdaderamente lo que ha hecho la cultura contemporánea y moderna es hacer esa ruptura ex profeso y muy sangrienta y con mucha violencia, y ha tenido que forzar mucho la máquina para eliminar a los artistas de todo a lo religioso. Todos los artistas no solo expresaban la actitud y la voluntad del comitente, del rogante, del mecenas, del que pagaba la obra, sino que ellos estaban imbuidos en esa espiritualidad, ellos vivían eso, claro. O sea, el que niegue que el Greco no era creyente es que no puede entender nada, y es que está haciendo una teoría verdaderamente marxista y haciendo mucho esfuerzo y haciéndose violencia, porque ya la evidencia es gigante, ¿no? No solo lees el testamento, ves sus limosnas, su trato, su teología mucho más allá de lo que le están pidiendo y de la costumbre, él innova porque tiene una espiritualidad más de fondo, de sus lecturas, con los que convive, que son grandes teólogos, en fin, todo eso está. Entonces, verdaderamente la espiritualidad es lo que rezuma en el ambiente, en la atmósfera, y el arte lo que hace es una foto, el arte es una expresión de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que rezamos, de lo que pensamos. Los artistas barrocos están absolutamente, diríamos, emocionados y son devotos de esos santos que están pintando. O sea, admiran a esos santos, admiran y se ve, y entonces Ribera se ve que está empastando y que está secando los pigmentos y que pone su genialidad, su técnica absolutamente seca y novedosa, porque ese santo es un asceta, es un eremita, es un San Jerónimo penitente que es anciano, que tiene la piel seca, que se está dejando con grietas y llagas, y él lo consigue con su técnica y con su empaste. O sea, es tal la admiración y es tal la devoción de los artistas que claro que son capaces de llegar a donde no había llegado nadie, ¿no? Sí, sí. Yo hablando de la imaginería castellana, cuando te comentan, no, es que esta gente rezaba, leían mucho el Evangelio, y por eso retratan las escenas de la Pasión, no solamente con la precisión técnica que manejaban, que era enorme, sino además que ponían mucho de lo que ellos habían vivido. Bueno, dejamos aquí la conversación. La semana que viene le emplazamos a que nos haga un pequeño recorrido del barroco aquí en Toledo. Muchísimas gracias, Pilar. Y a todos ustedes les emplazamos a que aquí la semana que viene en el canal diocesano podamos ir viendo esta faceta, esta parte de la historia de nuestra iglesia y vayamos aprendiendo un poco más de arte también, que tiene que ver mucho con ello. Hasta la semana que viene, que sean felices. Buenas noches amigos, bienvenidos a Historia y Fe, que es esta discreta ventana que abrimos en la programación del canal diocesano, donde a lo largo de esta temporada hemos querido hacer un somero recorrido por algunos acontecimientos importantes de la historia de nuestra vieja Europa, historia de la humanidad, que siempre ha venido aparejada a la historia de la Iglesia en los últimos poco más o menos 500 años. ¿Recuerdan de esta primera mitad de la temporada que hemos venido hablando de todo lo que pasó antes, o bastante antes, y después, o algún tiempo después del Concilio de Trento? Y estamos en la sesión anterior y en esta que se nos ofrece hoy para hablar del barroco como una de las consecuencias o una de las maneras en las que se acrisoló
lo mejor de la reflexión cristiana en ese concilio. Lo hacemos de mano de una experta que tenemos el gusto de contar con ella, ya la tuvimos la sesión anterior, que es doña Pilar Gordillo Izaza. Doña Pilar, buenas noches. Muchas gracias por seguir con nosotros. Encantada. Directora y fundadora de Evocarte. ¿Cómo llegas tú, cómo llega usted a ver claro, voy a montar una generadora de eventos o de contenidos culturales? ¿Cómo se gesta Evocarte? Pues Evocarte tiene un nacimiento muy sencillo, que es ver un poco una necesidad, como se dice en el ámbito empresarial, un dolor, y solventarlo. Y es los que se venían a reunir a Toledo a las 7 de la tarde, terminaban su trabajo, su reunión en nuestros hoteles, salían a la calle y estaba la ciudad blindada y cerrada sobre sí misma. Entonces comenzamos a ayudarnos unos a otros, pues, para poder abrir los monumentos a estos colectivos de convenciones de empresa, en fin, que necesitaban tener otra visión más sosegada, más profunda y con otros argumentos, con otros contenidos y con otras herramientas también, su música en vivo, su cena especial, este tipo de público. Lo recuerdo perfectamente porque por aquel entonces estaba yo en Illescas y con motivo de una visita institucional o de una reunión de un colectivo pastoral surgió la necesidad, bueno, hay que enseñarles determinada parroquia con determinado cuadro a partir de las 8 de la tarde y recuerdo la primera vez que voy a hablar de Pilar Gordillo y dice, bueno, pues hay que hablar con ella que probablemente pueda hacer una visita guiada fuera de horario en todo ello. ¿A qué os dedicáis ahora en Evocarte? ¿Qué productos culturales ofrecéis en este momento? Pues en este momento estamos estudiando mucho la posibilidad de vender al público particular, porque entendemos que es un campo importantísimo para llegar a cualquier persona que necesita que su tiempo de ocio sea aprovechado y que sea sustancioso y que le deje un pozo realmente que merezca la pena. Entonces nuestra forma de explicar el arte, que siempre es entendiendo su sentido desde el humanismo cristiano, pues estamos intentando aprender la tecnología, la forma y creando productos para que todo aquel que quiera venir a Toledo por su cuenta, un matrimonio, una familia, un grupo de amigos, pues pueda comprar a través de internet una experiencia como puede ser una que ya tenemos ahí en cartel, que es la del Greco Vibrante. Es visitar ese cuadro, cualquier persona de a pie, algunos sábados, en un calendario que tenemos, volveremos ahora en primavera, con música y poesía, música de la época del Greco, poesía de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, es decir, tener la experiencia de vivir la forma más original de que a uno le expliquen un cuadro, zambulléndose, digamos, nadando en el ambiente, en el lugar, con la música, los olores, las luces, que así fue pensado, gestado y así fue transmitido. Vamos a retomar el tema que nos traía esta noche, que era hablar del barroco, y hablar del barroco en concreto, un barroco muy nuestro. Uno de los objetivos o uno de los retos que teníamos por delante era de hablar de historia de la Iglesia, en Europa por supuesto, en España como no, pero sobre todo ceñirla a lo que es nuestra realidad, la realidad de la Archidiócesis de Toledo. Cuando hemos hablado de la España de los Reyes Católicos, hemos tratado de aterrizarla en esta ciudad, en este episcopado. Cuando hemos hablado del Concilio de Trento, pues también hemos intentado, por lo menos un poco por encima, hablar de la aportación toledana, todo ello, y ahora hablamos de cómo el barroco se desenvuelve en nuestra ciudad. ¿Toledo es bastante significativa dentro del arte barroco o es más significativa en la etapa del Renacimiento y del Gótico? Para nada, Toledo en el barroco tiene un momento de eclosión maravilloso, porque aunque es verdad que el asiento de la corte se va a trasladar a Madrid ya con Felipe II, y el barroco madrileño se va a desarrollar en esas casas, palacios, edificios institucionales que no se van a construir aquí, pero la Roma, digamos, la nueva Roma en la que se quiere convertir Toledo, en la que se convierte Toledo, siendo sede de tantas órdenes religiosas, conventos, monasterios, pues verdaderamente le hace que tenga una salud de hierro en el siglo XVII y XVIII. Aunque ya empieza a manifestarse un poco pérdida de musculatura, como dices, ya no es como en épocas pasadas, y los restantes movimientos artísticos ya tendrán también menos influencia o menos poso aquí en Toledo. ¿Es una impresión o pasó efectivamente así? Bueno, el siglo XIX quizá necesite un tratamiento especial, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el siglo XVIII, incluyendo el neoclasicismo, lo vamos a tener
todavía, vamos, aquí se considera, por ejemplo, la Universidad de Lorenzana, que es el segundo edificio más importante de España del neoclasicismo español, después del Museo del Prado. Sí. No está nada mal en el ranking de Ignacio Jahn, llegando casi a 1800, o sea, nada que ver, es el final ya estamos en otra cosa, ya es el barroco, hemos cerrado ya la puerta del barroco y hemos hecho un contraste allí para que nuestros espectadores también sepan cuándo se acaba esto, ¿no? En un pequeño catálogo, un pequeño recorrido por la ciudad que no le costará a nadie que pueda acercarse a Toledo, mencionas, antes de entrar en la catedral y todos los vestigios barrocos que quedan dentro de ella, hablas del edificio del ayuntamiento. El ayuntamiento es interesante porque el ayuntamiento es fruto, la base de Juan de Herrera, es decir, Felipe II, el Escorial, ese almohadillado, ese renacimiento puro, esa moda de los palacios de los Medici, que llega por estampas, por grabados, por dibujos de viajeros, de diplomáticos, sobre el que se va a construir un templo grecolatino, de libro también una estampa que es obra del hijo del Greco, de Jorge Manuel Teotocópuli. De tal manera que vemos cómo los libros que se había traído su padre, los 4 tomos de Palladio, el Vitruvio romano, la biblioteca del Greco está ilustrando, inspirando el ayuntamiento de la ciudad. Pero aquí no acaba la historia. En el siglo XVII vendrán otros autores y remodelarán tejados hasta que Bartolomé Zumbigo haga los chapiteles, que rompen por completo lo que era la idea clásica, y ahí vemos cómo el barroco clasicista, que también hay una vertiente clásica y austera dentro del barroco, pero eso sí, los chapiteles son casi bulbosos, van hacia arriba, en fin, es un descubrimiento el de la pizarra negra que hace Felipe II en un viaje que le ordena hacer su padre siendo príncipe, para que conozca los territorios por donde va a gobernar, y cuando llega a los Países Bajos, a la Bretaña francesa, en el séquito se ha llevado científicos, arquitectos, entre otros está Alonso Covarrubias, arquitecto del Alcázar, está también Luis de Vega, arquitecto del Alcázar de Madrid, y ambos, digamos, allí en conjunto, pues asienten en que es mucho más interesante la cubrición, no la tégula romana, teja árabe, que es como está cubierto el resto de Toledo y de España, sino que la innovación de la pizarra negra les aportaría no solo abaratar costes, porque no hay que meter en el horno, el procedimiento es desde la laja de piedra desde la cantera, sino que además les va a permitir conseguir esas alturas, esa estética que es muy, muy atractiva. O sea, que el origen de los chapiteles de pizarra tan difíciles de restaurar, por otra parte, tiene origen en Felipe II y en estos viajes de... En su viaje de estudios, eso es. Aunque teníamos aquí una profecía, una premonición con el chapitel de la catedral, de nuestra catedral, Burgos y alguna otra. Es decir, cuando vino un flamenco a trabajar, aunque estemos en el siglo XV, Anequín de Bruselas en nuestro caso, pues claro que él traía su forma constructiva. Solamente había esa caperuza negra en toda Castilla, con sus 3 coronas de plomo. Era como decir, ¿esto qué es? Esto tan innovador, tan extraño, tan nuevo, tan elegante. Y después del ayuntamiento, que pasamos tan a menudo por delante, me estaba acordando antes, porque pasar muy a menudo por delante de Lorenzana, del vicerrectorado, y no reparar en el valor que tiene, también es un delito un poco. Pero bueno, después del ayuntamiento pasamos a la catedral, y en la catedral mencionas como primer asunto barroco o primera intervención barroca la capilla del Corpus Christi, que ahora conocemos más con el nombre de capilla mozárabe. ¿Barroca efectivamente todo lo que contemplamos hoy? Bueno, realmente no es barroco. Lo que pasa es que vamos a tener que esa capilla que había en la época de Cisneros, ya se había levantado un tambor, los hermanos Segas, ¿verdad? Un tambor octogonal, ahí están sus escudos, pues esa, por un azaroso incendio, 1620 más o menos, todo eso se destruye. Se consigue salvar el tambor, pero va a permanecer muchos años al aire. Nadie se atreve a cerrar ese espacio. Es muy frágil, es muy delicado, se les viene abajo. Ya la cimentación de esa capilla es compleja, parece que se dice que hay una cloaca romana próxima, por eso nunca se llegó a levantar la segunda torre, la torre frustrada de la catedral. Sabían que se les venía abajo, que estaba mal cimentado. El tambor era muy frágil y será el hijo del Greco de nuevo el que se atreva con una cúpula de piedra que tiene un peso terrible, pero que en definitiva cierra con una linterna manierista,
que será muy criticada por algunos, por ejemplo, Fray Alberto de la Madre de Dios, que estará trabajando como buen carmelita en los conventos carmelitanos de la ciudad, Espíritu Santo y San José, será criticada porque es algo pues, que viene como muy italiano, es muy parecida a lo que hay en Italia, ahora mismo en Florencia. Santa María de las Flores, pues tiene Michelozzo, tiene esa maravillosa linterna y es como en miniatura, una cosa similar. Entonces, ahí es el pistoletazo de salida. Cómo entramos en el siglo XVII en la catedral es precisamente con esa obra, de la mano de Jorge Manuel Teotocópuli. Pero claro, la catedral barroca realmente hay que irse, hay que caminar hacia la puerta de la capilla del Sagrario. Ya solo esa puerta, la propia capilla del Sagrario, el ochavo, que es, digamos, esa trastienda maravillosa, trascendente, detrás de la Virgen del Sagrario, como buena advocación, primer sagrario del niño, pues ese útero materno se prolonga en los santos y mártires que han dado su sangre y su vida en ese ochavo, porque es un espacio absolutamente misterioso, sagrado, y que es ochavado, es octogonal, como es el número de la eternidad, de la vida eterna. Y todo él está tapizado por unos mármoles rojizos, con unas columnas de bronce, tiene sus capiteles de bronce, sus basas de bronce, su rompimiento, mármoles rojos, negros, eso es el barroco. Es decir, las placas cobran vida, la bóveda se abre, llena de frescos. Ha habido varios autores, los que vemos ahora, Maella, Valleu, pero Carreño anteriormente, Carreño Miranda. Es decir, es una, bueno, pues el arte, lo que es de alguna forma un lenguaje que nos lleva al infinito, a la trascendencia, a los misterios más profundos, que nos hace tocar, palpar, vivir, dejarnos envolver y realmente, diríamos, bueno, pues cautivarnos, convencernos, catequizarnos y apasionarnos. El ochavo es, como bien dice, pues un espacio que pretendía guardar las reliquias, que siempre han sido muy valiosas para la vida cristiana, pero en aquel momento pues extremadamente valiosas. Es un espacio, no está en el recorrido turístico actual de la catedral, ¿verdad? No. Pero lo pueden acercarse mediante muchas fotografías, creo que está ampliamente fotografiado y manifiesta un ser como una especie de decoración sepulcral, ¿no? Lo que dice, mármoles de colores... Bueno, son colores rojos, es la imagen de la sangre, sí. Los mártires, que en cada poca generación... luz natural, mucho mármol oscuro... Bueno, es un pequeño, como la cripta del Escorial, la cripta regia. Me lo recordaba un poco, sí. Ese Bartolomé Zumbigo, el decorador final, hay varios autores allí, pero es el que lleva a cabo. Ahí está lo mejor de la orfebrería de todos los tiempos, medieval, renacentista, las arcas del Platero Merino, la arca de San Eugenio, el Santa Leocadia, en fin... Estamos en esa órbita, en la órbita de los colores, del martirio, de la importancia de los santos, de los mártires, los ochavos, los relicarios, la importancia de las reliquias, sí. Que Trento ha fomentado, que el protestantismo ha dado la espalda. Claro, en el norte de Europa no veremos relicarios, no veremos reliquias. Digamos, por contrarresto, vamos a poner el acento y vamos a forzar la máquina con ochavos, con relicarios y con todo tipo de culto a las reliquias. Digno de mención, si hablamos de barroco, hablaba de la sacristía mayor de la catedral. El señor de Ana ha estado aquí en más de una ocasión y nos decía, con razón, que la catedral de Toledo puede tener dentro de ella como 5 o 6 museos. Cualquier ciudad con parte de la musealización de la catedral de Toledo se daría por contenta. Y hablaba de que la propia sacristía en sí mismo sería una pinacoteca con toda regla. ¿Qué podemos decir de la sacristía mayor como para acercarse al barroco? Bueno, la sacristía mayor, la arquitectura, que es una obra trazada por Nicolás de Vergara el Mozo, el mismo que está trazando el Santuario de la Caridad de Illescas, y tantas iglesias importantes. En este momento es el arquitecto importante de finales del siglo XVI, con Felipe II de la mano, pues va a recibir una decoración totalmente barroca. O sea, la bóveda es Luca Giordano, es un cielo abierto, la pinacoteca que custodia, pues hay muchas obras traídas de Roma, enviadas por el cardenal Pascual Aragón o encargadas por el Cabildo. Lógicamente, después del Greco y de tener su asiento, el apostolado y las lágrimas de San Pedro y sobre todo el espolio, que es, digamos, el rey que está presidiendo nuestro espacio, tendremos a Pedro Rente con esas diagonales, muy inspirado en lo que se estaba haciendo los venecianos Bassano, con esa maravilla de escena de la aparición de Santa Leocadia a San Ildefonso.
Son pinturas que nos explican muy bien lo que es el barroco. Es un recorrido, un cuento, un storytelling, diríamos hoy, desde que nuestra mirada entra en los cuadros por la izquierda, porque como somos occidentales leemos desde izquierda a derecha, y entramos por abajo, por los pies y por la capa, y nos va llevando en una diagonal hasta llegar a esos ojos impresionantes, a ese juego de miradas, y si intentamos escaparnos siempre hay líneas que nos llevan y que nos vuelven a recoger, en fin. Y es una pintura para ser puesta encima de una puerta, con lo cual inverosímil su perspectiva, se cae hacia nosotros. Eso es el barroco. El barroco es el más difícil todavía, el misión imposible, porque hay mucha fe en el hombre y hay mucho entusiasmo en la posibilidad de salvación, de encuentro con los santos y en el gozo del cielo en la tierra. Eso es un poco, por eso también se abren los cielos sin miedo y nuestra visión puede perderse en esa gloria celeste. El Greco, antes de continuar con este recorrido, el Greco lo podemos, sí, hablamos mucho del manierismo, en realidad el manierismo, que es la bisagra entre Renacimiento y Barroco, se puede decir que es un pintor barroco. ¿Qué podemos decir del Greco? El Greco no es barroco. No es barroco. Eso no lo podemos decir. Tenemos que decir que el Greco es un pintor veneciano, occidental, de la escuela veneciana, que es la escuela del Renacimiento de Tintoretto, de Tiziano, de los hermanos Bassano, que está fascinada por los efectos de la naturaleza, atmosféricos, por también los sentimientos, las sensaciones. Entonces, en ese sentido, le hace llegar al manierismo al Greco, junto con otros que estiran la forma, porque, por ejemplo, Parmigianino o algún otro teórico como Lomazzo hablan del manierismo como elonghezza e bellezza. El alargar es embellecer. O sea, ellos no quieren ser realistas, no quieren ser fidedignos a la naturaleza humana, no. Ellos quieren crear esos efectos para poder transmitir. En la técnica, el Greco son 4 brochazos y es una cruz de plata labrada, pero se acerca uno y son pigmentos totalmente desordenados, empastados, hasta pincelada cuando él quiere, y entrecruza, y entonces ha construido de una forma nada relamida como eran los pintores de su época. O sea, él se ha saltado todos los... Pero el barroco resulta que llega Caravaggio y los Carracci, con otra versión clasicista, y arrasan con eso, y hacen un cambio de tercio por completo, con el naturalismo, con los tonos tenebristas, los ocres, con esos callos. La vocación de San Mateo, que casi... Claro, con esos pies desnudos, encallecidos y agrietados, y esas arrugas en la piel, verdaderamente. Y esa forma de... porque el barroco nos intenta decir que es posible la santidad al de a pie, al que tiene callos, al pastor, al que se ha arrodillado ahí con el cordero, y el cordero es verdad, y es algo donoso, y lo puedo tocar. Y las hojas de parra, ¿no? Las puedo ver, eso es el barroco. O sea, el barroco se vuelve loco por el naturalismo, por hacer la realidad lo más tangible posible y lo más de andar por casa para el hombre. Y para completar este recorrido por el barroco en la Catedral de Toledo, el transparente. Todo el que quiera saber mucho más del transparente puede leer la pieza que escribió en la última revista de la Catedral de Toledo, donde habla abundantemente de ello. Creo que cuando uno visita la catedral por primera vez, o por lo menos es la impresión que tuve yo de cuando la visité por primera vez allá por comienzos de los 80, te lo presentan como la obra barroca por excelencia, el transparente de Narciso Tomé. Una obra compleja que me da la impresión que requiere de vez en cuando de alguna intervención porque da algún problema de... Bueno, es una obra muy arriesgada y de vez en cuando hay que intervenir en ella, pero que no deja de impresionar a todo el que acude a la catedral, porque es como romper allí la bóveda, ¿verdad?, con todos esos ángeles que descienden. ¿Qué es ¿Hasta qué punto es importante el transparente de Narciso Tomé? Bueno. ¿O solamente es impresionante y no tiene trascendencia? Tiene mucha trascendencia. O sea, el transparente es la guinda final, es la traca final, diríamos, hablando del barroco y su espíritu majestático, verdaderamente de fantasía, de explosión, de teatralización, de impresión, de impresionar. Si ya San Carlos Borromeo decía que las iglesias tenían que ser majestuosas para impresionar al fiel, pues el barroco del transparente es el barroco más barroco, que hemos venido a denominar el rococó. Es la obra maestra del rococó español, porque es ya rizar el rizo. O sea, si ya teníamos mezcla de materiales aquí, bronces, mármoles de Carrara, jaspes,
Y digamos, las columnas, si ya rompíamos, ya nos alejábamos del clasicismo, haciendo los frontones curvos, bueno, estas columnas están rotas, están derretidas, como si fueran de cera. Y entonces, si ya teníamos figuras, ahora tenemos que las figuras se caen, están planeando. Allí tenemos a San Rafael volando con un escorzo atrevidísimo, las piernas hacia arriba, patas arriba, diríamos, están todas. Y cómo no, bueno, pues esos ángeles, arcángeles y toda una iconografía profundísima. No es vanidad, no es hojarasca, no es superficialidad el barroco. Ahí está la Eucaristía con todo su misterio. Primero que esa es la nueva Arca de la Alianza, donde está el sagrario. Es el frontón del sagrario. Hemos roto el cielo de la bóveda principal medieval de la catedral. El arzobispo Astorga ha mandado romperla, ha mandado esa osadía, ese atrevimiento, para que todavía entre más luz al sagrario, un chorro de luz mayor, y que cuando a las 12 del mediodía, momento de la anunciación e encarnación, el sol esté más alto, esos rayos dorados entren y toquen el pan eucarístico sobre la mesa, en esa habitación que toda ella es el sagrario. Después se hará dentro un sagrario, pero en principio el sagrario era toda la estancia, con su reja, que ya desde Cisneros quedó pagada y quedó montada. Esto ahora es el telón que va a, digamos, a intentar ayudarnos a ver el misterio de la Eucaristía. Por eso no faltan los arcángeles custodiando ese Santa Santorum y arriba la Santa Cena, el momento en el que Cristo está instituyendo la Eucaristía. Y por supuesto las virtudes arriba tocando las bóvedas, fe, esperanza y caridad, los santos toledanos, las santas toledanas y esa Virgen con el niño en la parte baja, donde ese niño le enseña a su madre por qué tiene que venir a salvar al mundo. En esa bola de bronce están Adán y Eva, o sea, la teología es muy profunda, es el Salvator Mundi, viene a salvar el hombre, la humanidad está herida de muerte, tiene ese pecado original, pero hay esperanza, porque hay Eucaristía, porque puedes divinizarte, puedes volver a ser como el plan inicial, el proyecto de amor inicial de Dios para ti, si comulgas en ese altar, si comulgas ese pan eucarístico. Y por eso ese niño no deja de señalar a su madre teológicamente porque él es el Salvador, al tiempo que el autor barroco, como es en este caso el Tomé, que es una obra maestra total, pues no se resiste a zigzaguear la figura, el niño es gordito y se le va cayendo a la madre, los velos son espectaculares, un virtuosismo, y cuando llegamos a la otra mano y vemos que los nudillos se transparentan en ese mármol durísimo de Carrara y salen totalmente, pues vemos que el virtuosismo llega al paroxismo, ¿no? Digamos, a clima, a unas cimas en la historia de la escultura española bellísimas. Dos cuestiones acerca del transparente de Narciso Tomé. Hoy sería materialmente imposible. A mí a veces me sorprende los riesgos que asumían antes cuando hacían intervenciones de este tipo, de si hay que romper la bóveda se rompe, si hay que ampliar este templo y se tira la cabecera se tira. Hoy sería imposible, ¿verdad? Hoy no puedes intervenir tan alegremente en una bóveda, no puedes tirar una pared ni mover una puerta, y antes eran mucho más libres, ¿verdad? Que esa impresión que se tiene de, oye, la libertad que tenían antes de, se tira este pórtico y se hace otro y no pasará. Hoy eso sería materialmente imposible. Hombre, tenemos unas leyes de patrimonio, una protección, nos meten en la cárcel directamente, José María. Y otra cuestión es, tengo la impresión de que el transparente manifiesta ciertas dificultades técnicas, y por eso a veces tengo la impresión que ha habido como dos intervenciones y siempre se habla de vez en cuando repasar el transparente por alguna... ¿Tiene alguna dificultad técnica el hacer todo eso? Hombre, el barroco es efímero, el barroco utiliza maderas, el barroco no siempre puede levantar un retablo de mármol. Por ejemplo, en los jesuitas, ¿qué retablo tenemos? Es pintado, pero parece mármol, imitan el mármol, son arquitecturas fingidas. Y vamos a romper igualmente las curvas y vamos a hacer bueno, pues toda la perspectiva. Ahí están los hermanos González Velázquez, que son profesores de perspectiva en la Academia de San Fernando, llevando a cabo esa cabecera de la Compañía de Jesús de Toledo, ¿no? Pero cuando hablamos de materiales más valiosos y de mejor conservación, ¿qué ocurre con el caso del transparente? Bueno, pues que claro, como están en voladizo y están agarrados como pueden, porque están en el aire y formando, están actuando todavía, haciendo su teatralidad, pues es más frágil, es más difícil de conservar que si tenemos un coloso monovolumen de columna, o una figura clásica bien asentada y bien tiene esa dificultad. Además que el barroco deja libertad expresiva de materiales, de colores, de fantasías,
El Greco ya, por ejemplo, en sus figuras esculpidas ponía telas encoladas. Eso lo hará muchísimo el barroco. Al Greco no se las querían pagar, las de Illescas, y le costó el pleito más sangriento y más ruinoso de su vida. Pero es esa mentalidad de no hay límites a la imaginación, no hay límites, porque hay ese optimismo, esa fantasía, esa alegría de vivir y de saber que el cielo lo podemos vivir en la tierra, que el arte nos ayuda a elevar los ojos al cielo y a vivir esa experiencia de éxtasis de los santos y también a vivir el cielo en la tierra en nuestra oración interior. Mencionaba anteriormente el templo tradicional templo de los jesuitas, actual santuario de los Sagrados Corazones, iglesia de San Ildefonso, en fin, todos los nombres que ha tenido, que siempre se nos ha presentado como el ejemplo prototipo en dimensiones de un templo del barroco jesuítico, si se puede hablar de él. ¿Es efectivamente un templo paradigma o un templo prototipo? Bueno, pues se cumple todas las, digamos, los elementos habituales que encontramos en las iglesias de la Compañía de Jesús, solo que esta, bueno, esas 3 naves, el hecho de no tener capillas diferenciadas, sino que se va pasando de una capilla a otra, esa fórmula, ¿no? Y sobre todo el amor y la exaltación de la Eucaristía en esa gran bóveda que deja caer la luz y que hace que realmente el protagonista de esa iglesia sea la Eucaristía, sea el altar mayor, el ostensorio para la adoración. Sí. Tal es la fe en la Eucaristía, en esta reforma católica y en este barroco. Sin embargo, es una iglesia que tiene una historia muy peculiar y única en el mundo, porque todas las iglesias de la cristiandad se empiezan a construir en su cabecera, porque esa generación, véase nuestra catedral, sí, esa generación quiere disfrutar, consagrar y ya utilizar su iglesia. Sin embargo, había tal reverencia y tal cuidado por lo que el tesoro que contenía ese solar, ese espacio, esas casas del quinto conde de Orgaz, en cuyo patio estaba el oratorio donde toda la tradición recogía que ahí había nacido San Ildefonso, que les daba verdaderamente temor y apuro romperlo, hasta que no tuvieron las 3 naves hechas. O sea, es una iglesia que se empieza al revés que todas las demás. Se empieza por en la fachada, se hacen las 3 naves, se coloca un muro y pasarán todavía 2 siglos hasta conseguir terminarla. Y será de nuevo Bartolomé Zumbigo el que haga la bóveda, que eso es una barbaridad, lo que tiene de ladrillo, de piezas, de dimensiones, rivalizando con la catedral en tamaño. Cuando ya tienen prácticamente terminado es cuando ya tiran el oratorio, que es la posición, el lugar donde hoy está el altar mayor. Por eso esa iglesia siempre es de San Ildefonso. Sí. La podríamos llamar, podrá tener unos inquilinos, pero verdaderamente es la iglesia de San Ildefonso en la ciudad de Toledo, porque ahí nació San Ildefonso. Ahí le consagró desde el seno materno su madre. Es una iglesia para que las madres que nos escuchan también podamos acudir a su ayuda entre nuestros hijos y su lucha con lo que tienen hoy, el tsunami que se los lleva, ¿no? Preparando el día de San Ildefonso, el libro, la obra de cabecera de don Juan Francisco Rivera no deja de mencionar que el solar donde él nació y crió es pues donde está ahora edificada la iglesia de los jesuitas, la iglesia de San Ildefonso. Muchísimas gracias, Pilar, por habernos acompañado, llevado de la mano a lo largo de este recorrido. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros, encantada. Y a todos ustedes les emplazo para la semana que viene, aquí en el canal diocesano, a abundar en mucha más historia de nuestra Madre la Iglesia y de nuestra vieja Europa. Hasta entonces, que sean felices.